Bien, bueno, la idea un poco de estos videos, para que sean dinámicos, es ir explicando determinados temas para después completar con la lectura, pero dar la estructura para poder comprender o abordar o tener una introducción del tema y luego profundizar con el material de estudio. Hoy vamos a ver el tema de la tensión entre lo que es democracia y constitución. Dos conceptos, siempre hablamos del constitucionalismo democrático como dos conceptos que parecen estar íntimamente ligados, con una armonía total, pero esto no es así. La primera pregunta que nosotros debemos preguntarnos es, ¿qué es la democracia? Y la segunda pregunta es, ¿qué es la Constitución? Pero como preceptos sencillos, simples, sin darles términos demasiado jurídicos cuando arrancamos con la Constitución como ley suprema, pero en la esencia, por ejemplo, cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de límites. Estamos hablando de límites a los tres poderes del Estado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, está en la Constitución. Y además está en la parte dogmática también de la Constitución, es decir, donde están el reconocimiento de los derechos, son límites. Cuando se pone un límite, o mejor dicho, cuando se establece el derecho a la propiedad, es un límite a que otros no ingresen o no me priven de ese derecho. Cuando se establece el derecho mismo a la vida o el derecho a la salud, es que otros no me dañen. Y así cada uno de los derechos podemos saber como ciertas prerrogativas y protecciones nuestras, pero también como límites para los otros. Es decir, que hay límites impuestos en la Constitución, tanto cuando hablamos de la parte dogmática como la parte orgánica. Qué se puede y qué no está en la Constitución. Desde ese punto de vista, ahora luego abordamos la democracia. ¿Qué es la democracia en definitiva? Si bien podemos dar diferentes conceptos, podemos concluir en que la democracia es el autogobierno, es decir, que el conjunto del pueblo soberano decide y toma sus propias normas y sus propias regulaciones, es decir, nos autogobernamos, nos autodeterminamos y no reconocemos un poder superior. Somos soberanos como pueblo, decidimos y no reconocemos en otro que haya un poder superior. Esas decisiones colectivas tomadas por las mayorías y así nos autogobernamos. Es decir, que en algún punto podemos encontrar el autogobierno, la autodeterminación, pueblo soberano, el soberano, la soberanía popular radicada en el pueblo que decide, y por el otro lado, la Constitución como límites. Acá hay una tensión, porque si hay un pueblo soberano que decide, ser soberano no requiere de tener límites. El rey antes de 1915, el rey Juan Sin Tierra, no tenía límites. Entonces, ¿por qué de alguna forma tensiona con este concepto de que la Constitución limita a la democracia? De algún punto, de alguna forma de ver las cosas. Los invito a leer el texto de Holmes que un poco más profundiza sobre esto. Entonces tenemos que la democracia es, nos damos nuestras propias normas, no reconocemos ningún tipo de límite, pero por otro lado, cuidado, hay una Constitución. No podemos darnos las normas como queremos, no podemos darnos las normas que queremos, sino que van a estar sujetas a una Constitución. Entonces, hay una cierta tensión entre estos dos conceptos. La pregunta es, ¿por qué entonces tenemos esos límites? ¿Por qué entonces esos límites los consideramos legítimos? O mejor dicho, si vamos a estudiar derecho constitucional, debemos encontrar legitimidad a esos límites. Por eso, algunos autores, por ejemplo, Jefferson o Paine, establece este concepto, ¿no?, de que la democracia, perdón, que en la democracia en realidad, si el rey no tenía límites, ¿por qué la democracia la va a tener? Que en realidad la Constitución es un fastidio para la democracia, para estas decisiones, porque en definitiva nos atan, no nos dejan evolucionar. Es como una paralización a la democracia, con un chaleco de fuerza que lo detiene y no lo deja evolucionar ante los cambios. Digo, los cambios sociales. Autores que dicen además, los padres no pueden atar a los hijos,
Recordemos esa Constitución de hace 150 años atrás. Recuerdo acá un profesor de Derecho Constitucional 2 que decía, ¿por qué le hacemos caso a los muertos? ¿No? Esta pregunta de esa Constitución de hace 150 años que nosotros seguimos de alguna forma respetando, digo, bueno, ¿por qué le hacemos caso a los muertos? Entonces, esta cuestión de que las generaciones pasadas no pueden condicionar a las generaciones futuras, de alguna forma la Constitución lo está haciendo. Y que la tierra le pertenece a los vivos, ¿no? Estas son algunas cuestiones de quienes sostienen y le dan mayor preponderancia, si se quiere, a la democracia, con un menor nivel a esos límites impuestos por la Constitución. Por otro lado, quienes sostienen la Constitución como límite, habla de que en realidad es necesario porque el pueblo, la democracia, aquel pueblo soberano, es un caballo desbocado, que va a querer cualquier cosa y que se va a dejar guiar por sus propias pasiones y no por la razón. Por eso es necesario esos límites. Establece que esos límites además son límites que no vamos a, son ciertas cuestiones que no vamos a discutir. Podemos democráticamente discutir otras cosas, pero la Constitución dice estas cosas no las vamos a discutir. Y de alguna forma es como que dicen que la democracia es una amenaza, ¿no? Para los que sostienen, los que tienen esta visión más constitucionalista que digamos democrática de alguna forma, ¿no? Lo importante es saber, si vamos a estudiar derecho constitucional, ante esta tensión de estos dos conceptos que estamos de acuerdo que nos simpatizan cuando hablamos de constitución y democracia, pero que guarda cierta tensión, y algunos llaman que en realidad es un matrimonio de opuestos, ¿no? Mientras no se quiebre, ese matrimonio va hacia adelante. Pero debemos justificar esos límites, esa Constitución, debemos justificar, buscar el valor legítimo de por qué le estamos haciendo caso, por ejemplo, a nuestros muertos de hace 150 años atrás. Bueno, primer fundamento. Dice, bueno, pero eso fue el resultado de un acuerdo democrático. Es decir, todo democráticamente en 1853 establecimos esos límites, por lo cual tiene esa legitimidad. A lo que contestan algunos, no, eso no fue un acuerdo democrático, fue simplemente un acuerdo entre 28 personas de élite, blancos, hombres, ricos, donde no participaron las mujeres, donde seguramente la gran mayoría podían ser heterosexuales, o sea, que no hubo una gran participación de la masa del pueblo en forma diversa, donde todos los sectores se vean representados para establecer esos límites. Entonces, otros de los justificativos dicen, bueno, pero es un consentimiento tácito, ¿no? El segundo argumento para sostenerlo. Y bueno, otros sostienen, es muy flojo ese argumento porque ¿qué posibilidad hay de no consentir? ¿Qué posibilidad hay de rebelarme ante eso? Pensémoslo de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de renovar, de no consentir esos límites? Y después tenemos, digamos, el tercer y cuarto, si se quiere, justificativo, que es uno de los pocos más sólidos que se está sosteniendo, uno es los límites que capacitan. Son límites necesarios para llegar a un buen puerto. Acá un poco el texto habla de lo que es Ulises y las sirenas. Ulises que quería, para quienes no conocen, quería atravesar un mar que era muy peligroso por el canto de unas sirenas hermosas que cuando cantaban, todos se tiraban del barco, dejaban de navegar, se tiraban al barco y en definitiva terminaban ahogados en ese mar que eran de alguna forma seducidos por ese canto. Entonces, para poder llegar hacia el otro lado de ese mar peligroso, para que Ulises pueda ver a su amada, se le ocurrió algo, que fue decir, bueno, yo voy a estar en el barco, todos los esclavos van a remar, van a ponerse tapones en los oídos para no escuchar el canto de esas sirenas hermosas, por lo cual no se van a poder dejar, escuchen esto, ¿no? Llevar por las pasiones, de alguna forma tomando aquel concepto de los que criticaban la democracia, iban a llegar a buen puerto porque él iba a estar atado al mástil, sujetado, limitado, de alguna forma, con los oídos destapados. Es decir, que él iba a disfrutar el placer del canto de las sirenas, atado y limitado, ¿sí?, a ese mástil,
mientras los esclavos con tapones en los oídos iban a poder llegar y remar sin distraerse al otro lado. Es decir, que necesitaba cierto límite para poder llegar a un destino común, ¿no? Un poco esa es la idea de lo que quiere establecer el texto. Y lo último, que algunos autores, por ejemplo como Gargarella, también sostienen, son que en definitiva esos límites que si bien fueron impuestos por generaciones pasadas, por nuestros padres si se quieren, abuelos, tatarabuelos, de alguna forma nosotros le buscamos la legitimidad a través de que son valores que sostenemos, son valores comunes. Todos estamos de acuerdo con la igualdad, todos estamos de acuerdo con la libertad, todos podemos estar de acuerdo, o algunos también en su gran mayoría, con la propiedad. Digo, son ciertos valores que tenemos en común, que los compartimos y por eso le damos legitimidad a esa Constitución. Esto es un poco cerrar o por de alguna forma poder hacerles la introducción de que podamos comprender por qué existe esta tensión entre democracia y Constitución, por qué tenemos posturas que sostienen mayor peso a la Constitución y que no quieren tanto un límite riguroso de la Constitución, que esto tiene que ver también con ver de las constituciones que sean más rígidas sus procedimientos dificultosos para la reforma o más flexibles, que cualquier ley democráticamente, con la democracia, pueda modificarla. Eso es un poco la idea de poder entender eso y por eso esto se ve a lo largo de toda la materia y a través de la lectura armoniosa de la Constitución se ve atravesado por estos dos conceptos de la Constitución y la democracia. Y lo importante es poder justificar estos límites, porque si no podemos justificar estos límites, no sabemos lo que estamos estudiando.